Bueno, vamos a empezar la clase número 2B, nos dice aquí del crecimiento número 6. Esta clase nos trae la enseñanza del papado o de los papas que hubo durante los siglos XII, XIII, XIV y XV. Esto quiere decir que vamos a mirar, pues, como nos decía al inicio, ¿no? Una breve explicación o breves datos que vamos a tener durante estos siglos. Y esto contiene que vamos a empezar desde las cruzadas, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a terminar con la Revolución Francesa. En la clase pasada, pues miramos, ¿verdad? Los primeros años de Jesús. Aprendimos que la Iglesia Católica a la cual nosotros pertenecemos fue fundada por Cristo y es la Iglesia verdadera, ¿verdad? Fundada por Él, porque vimos también una lista de iglesias, de sectas que han ido apareciendo durante los años, pero vimos también que han sido establecidas por hombres, ¿verdad? Generalmente por rebeldes, algunos de ellos por católicos que entraron en esa rebeldía y quisieron cambiar, ¿verdad? Quisieron formar su propia secta. Entonces, también vimos las herejías, ¿verdad? Decíamos que era un error de fe hecha por un bautizado, un error de fe, como negar el dogma de la Iglesia Católica, la enseñanza, todo esto por un bautizado. También vimos los primeros padres de la Iglesia, vimos los grupos bárbaros, ¿verdad? Que venían a invadir. Todo esto pasó durante el siglo V. Vimos la parroquia, cómo fueron formadas cómo surgieron esas parroquias. También vimos la participación de Mahoma, cómo se fundó el islamismo, y también vimos el poder temporal de los papas, que decíamos que eso consistía cuando la Iglesia tenía el poder espiritual, pero al mismo tiempo estaba ejerciendo el poder civil, ¿verdad? O sea, el poder de gobernar de la parte civil del pueblo. También miramos la Iglesia durante los siglos 9 y 10. Vimos los cardenales, el origen de los ortodoxos, ¿verdad? Donde explicábamos el cisma o la separación de nuestra iglesia, que esto sucedió más o menos en el año 1054. Y finalmente, pues vimos las cruzadas, ¿verdad? Vimos que estos fueron guerras religiosas, políticas, apoyadas por el Papa Urbano, ¿verdad? Que era el que autorizaba las indulgencias a los hombres que querían, que mandaban a la guerra. Entonces, vamos a partir de ahí, de las cruzadas, y como les dije anteriormente, vamos a terminar con la Revolución Francesa. Durante estos siglos 12, 13, 14 y 15, que fue cuando se dieron estas guerras espirituales políticas, ¿verdad? A las cuales llamamos cruzadas. Nos dice aquí que ese hecho, esas guerras, esos acuerdos entre los papas y la parte civil con los pueblos, todo eso que ellos estaban llevando y de la manera como lo estaban llevando, pues tenía su sentido, ¿verdad? Estaban buscando en ese tiempo la protección de nuestra iglesia. Entonces,
tanto las cruzadas, ¿verdad? Esos ejércitos que defendían a nuestra iglesia, como los servicios que los papas estaban dando en esos momentos, o sea, servicios que se toma en cuenta como en cuestión de salud, de enseñanza, que estaban al pendiente del pueblo. Todo esto hicieron que nuestra iglesia o el poder de la iglesia fuera más grande, se fuera engrandeciendo, ¿verdad? Si queremos saber cuál era esa protección que tanto las cruzadas daban como los papas, podemos decir que consistían en darle protección a los oprimidos. Siempre estaban al pendiente de ellos, de estarlos defendiendo, de cuidar sus derechos, de darles una vida digna, ¿verdad? También nos dice que consistía en defender la santidad del matrimonio. O sea, ellos defendían, cuidaban que el matrimonio se respetara, ¿verdad? Como por ejemplo el adulterio, que no existiera, que existiera el respeto, la moral cristiana, ¿no? Todo lo que se refiere a los valores del cristiano católico que ahorita pues nosotros ya debemos de conocer. También otra de las cosas que daba a los papas, la iglesia, era la libertad, ¿no? La libertad de doctrina, de creer, de hacer los cultos y todo eso. En este tiempo también comenzaron a enviar nuncios y delegados a las distintas naciones, empezaron como a extender, ¿verdad? Nuncios son como representantes en aquel tiempo de nuestra iglesia católica. Y también los papas en ese tiempo de las cruzadas, empezaron ellos a dar sentencia en contra de los reyes y príncipes y también a cuestionar sus leyes, ¿verdad? Entonces, esto que yo les estoy mencionando y que ustedes están mirando ahí, no crean que pasó en un corto tiempo, pues fueron años, fue mucho tiempo, ¿verdad? Con lo que la iglesia tuvo que mantener, proteger y estar buscando el cómo crecer, el cómo agarrar más poder, lo vamos a decir así, ¿verdad? Porque entre más poder tenía la iglesia, pues más bien podía dar a la sociedad, al pueblo de aquel tiempo. Entonces, este hecho de que los papas podían dar sentencias a los reyes, no los podían cuestionar, ah, y que ellos empezaran a no estar de acuerdo con sus leyes, esto dio motivo a que algunos reyes no estaban de acuerdo, o sea, dio a inconformidad. Vamos a suponer que la iglesia duró un siglo haciendo esto, ¿no? Protegiendo a los oprimidos, defendiendo el matrimonio, cuidando la moral, entonces, y dando las sentencias, cuidando la parte del derecho civil de la gente, ¿no? Entonces, esto a algunos reyes no les gustó, no estaban de acuerdo, y ellos le llamaban el yugo de los papas, el yugo insoportable, o sea, yugo como lo que pesa, ¿verdad? Lo lo que nos molesta, lo que no nos deja vivir en paz. Entonces, estos reyes era como lo llamaron, el yugo insoportable de los papas. ¿Y qué fue lo que pasó con este desacuerdo, con esta inconformidad? Que se juntaron los reyes, empezaron a hacer sus acuerdos entre ellos para terminar con esa influencia que gozaban los papas, ese poder que en los siglos XII, XIII, XIV y XV nuestra iglesia tenía, ¿verdad?
Entonces aquí ya vemos que ya hay algo que no está de acuerdo con la iglesia. Entonces viene el rey de Francia, Felipe IV, esto es que entre guerras, ¿verdad? Viene este rey Felipe IV y toma prisionero al papa de ese momento, ¿no? Que era Papa Bonifacio VIII, que nos dice la enseñanza que el pueblo, pues por supuesto, no estuvo de acuerdo, se rebeló y lo puso en libertad en 3 días. Me imagino yo que hicieron sus plantones, sus reuniones, como lo hacían en aquel tiempo, y pues lograron sacarlo en libertad. Pero desafortunadamente este Papa Bonifacio VIII murió poco después de que lo pusieran en libertad, terminando con él, o sea, con la muerte de Bonifacio VIII, terminando con la serie de los grandes papas de la Edad Media. O sea, se terminó, ya no había, ¿verdad? Y allí, pues el pueblo, los cristianos católicos, pues andaban ya otra vez sobre el suelo, ¿verdad? Ya estaban abajo, ya no tenían quien los defendiera, quien defendiera la moral, el matrimonio, quien les diera libertad de fe. Entonces, pues ya estaba pasando nuestra iglesia en serios problemas. Pero ¿qué pasó? Que los papas o sacerdotes que pudieron huir de esta persecución, porque fue una persecución, que pudieron huir, ellos se fueron a una ciudad llamada Avignon. Ahí es donde ellos, Avignon, ahí es donde ellos fijaron su residencia o se fueron a vivir. Y durante 72 años ellos estuvieron en esa ciudad, en el exilio, ¿verdad? Porque huyeron de esa persecución. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Que nuestra iglesia católica perdió su autoridad. La mayor parte de su autoridad la perdió. Y otra vez nuestra iglesia estaba derrotada, estaba con sus sacerdotes en el exilio, el pueblo cristiano pues como ovejas sin su pastor, y ahí estaban otra vez batallando. Pero luego de esos papas que se exiliaron, que se fueron a vivir a esta ciudad, a Avignon, entre ellos estaba Gregorio XI. Y a este papa, pues tanto la comunidad cristiana católica, pues nos dice aquí, por ruegos de los cristianos. Eso me dice a mí que el pueblo cristiano, que le mandaban cartas o que le decían que volviera a Roma, que había que empezar otra vez a trabajar en nuestra fe. Y nos dice aquí que por ruegos de los cristianos y cediendo a las intervenciones de Santa Catalina de Siena, fíjense aquí ya en este siglo, ya aparece una santa, Santa Catalina de Siena. A él pues lo convencieron, ¿verdad? Básicamente lo convencieron y Gregorio XI vuelve a Roma y establece su residencia ahí. Nomás les puse esta nota para saber un poquito de Catalina de Siena. Nos dice que fue una de las grandes místicas de su tiempo, de estos siglos, y destacó su faceta de predicadora, o sea que era escritora, era predicadora, pero donde más ella se
se dio a conocer y ganó, de hecho la Iglesia Católica la respetaba mucho a ella. Pero lo más que le dio valor a esta santa fue su contribución al regreso del papado a Roma tras el exilio de Aviñón. O sea, ella tuvo mucho que ver. Estuve leyendo un poquito de ella intervino, ella pidió ayuda, mandó cartas, hizo algunas cosas para que esto sucediera, ¿verdad? Para que los papas volvieran a Roma y empezaran otra vez en el trabajo de dar a conocer la fe cristiana. Entonces, cuando esto pasa, que Gregorio XI ya está en Roma establecido, nos dice que ya reconocido como papa y trabajando en nuestra iglesia católica, nos dice que hubo unos cardenales franceses que ellos no estaban muy contentos con la elección de este papa, ¿no? Entonces decían que esa elección no había sido libre, o sea, que no había sido democrático, pues que nomás habían llegado y los habían implantado ahí. Entonces, estos cardenales franceses, en su rebeldía, ellos eligieron un antipapa. Aquí es donde aparece la palabra antipapa, que se llamó Clemente VII, Clemente VII, que este antipapa vivió ahí, se estableció también en Avignon, y nos dice aquí que durante 39 años hubo 3 papas al mismo tiempo, nada más por este desacuerdo de estos cardenales franceses que decían que el Gregorio XI pues no había sido elegido en, en, en libertad, ¿verdad? En democracia. Entonces, por eso le digo que no pasó como de una semana a otra, pasaron años para que arreglaban un problema y luego estaban bien un tiempo y luego otra vez había desacuerdos, había descontentos y otra vez a estar tratando de componer las cosas, ¿verdad? Pues era un desastre, ¿no? Porque imagínense tener 3 papas al mismo tiempo cuando nuestra iglesia católica nos dice pues que es uno, ¿verdad? Y es al que nosotros le debemos obediencia. Entonces, para arreglar todo este enredo de la antipapa y 3 papas al mismo tiempo, hubo necesidad de un concilio. Entonces, a este concilio es una reunión, ¿verdad? De la jerarquía, de los altos jerarquías de la iglesia, hubo necesidad de llamarlos a un concilio, a una reunión. A esta reunión se le llamó Concilio de Constanza. Y este concilio, pues vino a poner orden o fin a este desorden. Y fue cuando se eligió a Martín V como el único papa y como lo reconocieron pues como el único papa ya reconocido. O sea que el tiempo, la etapa de los 3 papas al mismo tiempo ya se acabó con este concilio, con el concilio de Constanza. Luego ya vamos a ir al siglo XIII. En este siglo fue establecida la Inquisición. ¿Quién de nosotros no ha oído hablar de la Inquisición? El propósito de esta Inquisición fue reprimir la herejía albigense. Este fue el propósito, ¿verdad? De establecer se me fue la palabra,
La Inquisición era como donde los juzgan. Era para un grupo de personas donde los juzgaban por lo malo que habían hecho o por lo que creían que habían hecho mal, ¿verdad? El propósito, lo dijimos aquí, fue reprimir la herejía, que ya sabemos, en la clase anterior dijimos que era herejía, era un error de fe hecha por un bautizado. Entonces, ¿en qué consistían estas herejías en el siglo XIII? Por ejemplo, ellos afirmaban, el hereje, ¿no? El hereje de ese tiempo afirmaba que el matrimonio era un invento del demonio. Era lo que ellos afirmaban y defendían y empezaban a propagar entre la sociedad. Entonces, pues esto no era bueno. También ellos pedían rechazar todos los sacramentos, no nada más el del matrimonio, sino que todos los sacramentos. También pedían rechazar el ministerio de la iglesia. Ellos afirmaban que había dos principios iguales. Uno era bien y el otro era del mal. O sea, no había nada entre medio. O era todo bueno o era todo malo. Entonces, para eso, todos estos puntitos, pues en aquel tiempo se consideraba una herejía. Y lo que pasaba, que todos estos errores, ¿verdad? Errores de fe, se iban propagando muy rápido entre los cristianos. Yo me imagino que era por ejemplo, había una sociedad que no tenía escuela, que no tenía educación, y llegaba uno que hablaba bien, que les hablaba bonito, y pues ellos les creían, ¿verdad? Era fácil convencerlos, y ese era el problema que tenía nuestra iglesia en el siglo XIII. Entonces, ¿qué pasaba con todo esto? Nos dice que el pueblo muy a menudo linchaba por su propia cuenta a los herejes. No esperaban a que fueran llevados a un tribunal. La Inquisición es un tribunal, ¿verdad? Donde se juzga. Entonces, esta gente eh, miraba que alguien, por ejemplo, estaba negando un sacramento. Era hereje, no había más. Acuérdense del último principio, ¿no? Del bien o otro o mal, bien o bueno. Entonces lo oían, lo escuchaban o alguien iba y decía, y pues, ¿qué hacían ellos? Pues lo linchaban por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, pues, sí, ese era fue uno de los propósitos de la Inquisición. ¿Y por qué los linchaban? Porque ellos pensaban que si estos herejes llegaban al tribunal de la iglesia, pues la iglesia iba a ser muy buena con ellos, les iba a perdonar. Entonces, el pueblo, los cristianos de aquel momento, de ese tiempo, pues tomaban a los herejes en sus manos y por su propia cuenta los linchaban. Entonces, para evitar esos linchamientos, la iglesia formó el Tribunal de la Inquisición, que, que era, nos dice, el tribunal más benigno de la época, o sea, más bueno, más misericordioso, ¿verdad? Que trataba de no poner castigos tan fuertes, que era quizás hasta perdonaba. Necesitamos como buscar más información de en qué parte era más benigno, más bueno, ¿verdad? Pero aquí la enseñanza nos dice eso, que no, pues yo lo voy a linchar porque si llega a la iglesia lo van a perdonar, ¿verdad? Bueno,
Y nos dice aquí enseguida que aunque las calumnias de los enemigos de la iglesia hayan dicho siempre lo contrario, ¿verdad? Todos sabemos, todos hemos escuchado algo acerca de la Inquisición, de la, ¿cómo le llaman? La historia negra o la parte negra de la iglesia, algo así. Eso lo usan mucho los protestantes. Entonces, son los que han calumniado, ¿verdad? A nuestra iglesia, y la Inquisición es una de las partes que ellos toman como para lastimar, para ofender, para reclamar, ¿verdad? A nuestra iglesia católica. Mm, Nuestra iglesia católica aquí en esta enseñanza reconoce, dice, si hubo algunos inquisidores demasiado severos o injustos, nosotros en este tiempo, año 2021, no podemos juzgarlos, no podríamos juzgarlos sin antes tomar en cuenta la época y el ambiente en el que trabajaron, en el ambiente en que tuvieron que juzgar a un hereje, en el por qué lo hacían, por tanto el hereje como el que linchaba por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos juzgar sin antes conocer, ¿verdad? El ambiente, el tiempo en que se estaban desarrollando todos estos asuntos por los cuales la iglesia estaba pasando. Entonces, nos dice que, que no podemos juzgar, ¿verdad? No podemos juzgar. Nos habla también de la Inquisición española, nos dice que fue distinta a la Inquisición pontificia, y también que fue un tribunal mixto, o sea que estaba el poder de la iglesia y también tenía el poder civil, tenía de los dos. Entonces, también tenemos, no nos menciona aquí, pero pues hemos oído de la Inquisición de Portugal, la Inquisición que hubo en México. Hubo algunas inquisiciones, ¿no? Algunos tribunales relacionados con la iglesia, con nuestra iglesia, en diferentes partes, al grado pues, que ya sabemos lo que llegó hasta México. Entonces, dice que en ese tiempo, y es donde nosotros tenemos que reflexionar, ¿verdad? Porque de verdad cuando yo tomé esta clase, a mí me dejó un sabor de boca amargo, ¿verdad? Pero luego pues yo empecé a leer, a investigar, y pues poco a poco se fue quitando. Pero nos dice aquí que en ese tiempo de la Inquisición existía la idea, todo cristiano ah, católico creía que si un seguidor de una herejía, como un cristiano hereje, perdón, se condenaría eternamente. Fíjense nomás, reflexionen este concepto. Existía entonces la idea de que todo seguidor de una herejía se condenaría eternamente. Imagínense que nosotros en este tiempo oráramos con ese fervor o defendiéramos nuestra fe con ese fervor como en ese entonces. Como si de verdad oráramos con esa fe por las almas del purgatorio, por ejemplo. ¿Cuántas almas nos sacaríamos nosotros de ahí? Pero sin embargo, eh, nosotros no tenemos esa convicción. Bueno, al menos yo no la tengo en este tiempo, ¿no? Como la tenían ellos en el siglo XIII. Entonces, pues era la manera de cómo nuestra iglesia creía, tenía esa fe. Preferían linchar al cristiano que saber que se iba a ir al infierno por,
por la eternidad. Eso era lo que ellos creían. Entonces, con esa mentalidad, fue con lo que la iglesia pues tuvo que batallar también y la necesidad de este tribunal que, como les dije anteriormente, la iglesia reconoce que hubo inquisidores muy severos y muy injustos, que hubo atrocidades, que hubo torturas, que hubo muertes muy feas. Pero aún así, hermanos, aún así, nosotros no podemos juzgar. No podemos juzgar sin antes ponernos en los zapatos de aquellos cristianos de esa época. Porque es así como nosotros podemos comprender cómo algunos hombres que sabemos que algunos de ellos hasta santos son, que vivieron en esa época, ellos aceptaban sin protestar las prácticas de los tribunales de ese tiempo, incluso hasta la Inquisición. Tenía que haber existido una mentalidad que para nosotros ahora no alcanzaríamos a comprenderla. Y el ejemplo que yo doy aquí para asegurar que estamos reflexionando bien esto, es como cuando los musulmanes, por ejemplo, los que se explotan, los que se se ponen en su cuerpo esos explosivos y, se suben a un avión o entran a un lugar donde está lleno. Y es tiempo de ahora, no estamos hablando del siglo XIII. Y ellos convencidos en lo que ellos creen, en su fe, en su doctrina, convencidos se explotan. Y todavía pasa en este tiempo y todavía en este tiempo yo no puedo comprender. ¿Por qué? Porque son convicciones que ellos tienen. Y nosotros no somos quien para juzgar. El deber de nosotros sería, pues, estar pidiendo al Padre por ellos y quizás hasta perdón por ellos. Entonces, aquí el mensaje es, hermanos, no podemos juzgar. Yo no les puedo decir qué tanto fue cierto, qué tanto fue verdad. Lo único que yo les puedo decir que hay que buscar, si es que les inquieta un poquito, buscar más información acerca de eso. Lo que yo les puedo decir es que en mi tiempo, en mi siglo, yo creo en un Dios que está conmigo, en un Dios vivo que está conmigo, vive conmigo, y bendito sea su gran misericordia, pues estas cosas ya no las tenemos ahorita. Luego entramos al siglo XVI. Esto es la reforma de las iglesias protestantes. Ya en este siglo, después de que la iglesia otra vez agarró su poder, empezó a crecer, empezó a desparramarse con los nuncios, en la implementación de la Inquisición, nuestra iglesia empezó a agarrar fuerza, ¿verdad? Empezó a convertir a más gente, a hacerse más fuerte y a llevar la fe cristiana a todas partes. Pero en este siglo XVI vemos que la iglesia ya tenía muchos abusos y muchos errores. ¿Cuáles eran esos abusos y esos errores? Pues aquí nos menciona alguno. Nos dice que tanto el cristiano, el pueblo cristiano, como los sacerdotes, les hacía falta una verdadera vocación.
También nuestra iglesia tenía a todos lo que daba la venta de indulgencias, el perdón, ¿verdad? Yo, yo te perdono, te doy la indulgencia, pero te va a costar tanto o tienes que hacer esto. En una de esas cosas, pues ya sabemos, eran las cruzadas, ¿no? También nuestra iglesia estaba aficionada al clero, o sea, a la jerarquía, a la iglesia. El que podía llegar ahí era porque pues, ya am, iba a ser rico, iba a ser poderoso, iba a tener mucha influencia. También tenían una afición a la caza, a la cacería y lo más aquí a la guerra. ¿Por qué a la guerra? Porque pues ellos peleaban, ganaban los pueblos y pues ya sabemos, ¿no? Se quedaban con todo lo que la parte material, las cosas materiales. Y también el otro abuso o el otro error era el exceso de riqueza para dignatarios del clero, o sea, para algunos sacerdotes, para algunos papas, ¿verdad? Había un exceso de riqueza en contraste con la miseria en la que vivían los sacerdotes más simples, ¿verdad? Entonces era mucha desigualdad, había mucha opresión, mucho descontento. Entonces, esos son algunos de los errores o abusos que en el siglo XVI se estaba viviendo en nuestra iglesia. Estos errores llevaron a una decadencia del espíritu verdadero, o sea que no había vocación, no había culto con una verdadera devoción, siglo XVI. Pero nos dice aquí que en la iglesia vivían muchos hombres sabios y santos, como en todo, ¿verdad? Para el mal, pues hay un bien. Estos hombres sabios y santos estaban inmiscuidos en lo que era la jerarquía de la iglesia, pero también había otros que eran que vivían en el pueblo, que eran comunes, pues, que eran del pueblo cristiano. Entonces ellos también empezaron, pues no, estamos mal, mucho abuso, mucha riqueza para la iglesia. ¿Cómo puedo pagar por mi perdón? ¿Cómo vamos a ir a la guerra otra vez? ¿Cómo no? Estaban inconformes, ¿verdad? Entonces ellos empezaron pues a pensar y dijeron, no, pues es necesario una reforma, un cambio. Por lo que nosotros podemos decir que la iglesia en ese siglo XVI tuvo dos tipos de reforma. Uno, por que fue la reforma de la iglesia protestante, ¿verdad? Que era la que quería acabar con nuestra iglesia, y la otra pues, fue la contrarreforma que dio la iglesia católica. Cuando yo les digo que esos errores y abusos estaban inmiscuidos en la iglesia, era porque era todo revuelto, pues, era tanto por parte de la iglesia protestante que no estaba de acuerdo, que estaban todos peleando, ¿verdad? Que era lo que era bueno para cada quien de estos grupos. Entonces nos dice aquí que los reformadores rebeldes, los que se oponían a nuestra iglesia, tenemos al fraile aquí, Martín Lutero. Todos hemos oído hablar también de Martín Lutero. Este fraile, Martín Lutero, defendía tres principios. Él decía que la naturaleza estaba podrida, está perdida, corrompida. También él decía que la justificación depende únicamente de la fe en Cristo. O sea, no necesitamos más que la pura fe, ¿verdad? En cambio, la Iglesia Católica, ¿qué nos dice? Que es la fe, pero la fe acompañada en obras, ¿verdad? Pero
fraile Martín Lutero dijo, no, nomás con la pura fe, no es necesario las obras buenas, pues, con nomás con que tengamos fe. Y el tercer punto que Martín Lutero defendía era, nos decía él que la Sagrada Escritura era la única fuente de la revelación y además que esta revelación iba a ser interpretada según el juicio de cada uno o según la inspiración particular del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nuestra Iglesia Católica, ¿qué nos dice? La Sagrada Escritura es la enseñanza, la tradición, la enseñanza de los apóstoles y también tenemos el magisterio de nuestra Iglesia Católica. Entonces, para Martín Lutero, pues esto no era válido. Y estos son los tres puntos con los cuales él pues defendía su postura. Entonces, por todo esto que estaban pasando, em, que afirmaba Martín Lutero, pues básicamente nos decía que la tradición y el magisterio pues sobraban, ¿verdad? Que no era necesario, ni los sacramentos, ni tampoco no era necesaria la jerarquía y la organización externa. Él se negaba a aceptar todo eso. Entonces, aquí en este esquema yo les pongo lo que viene siendo la reforma protestante. Tenemos que las causas fue el desprestigio del papado, la relajación del moral del clero, que es cuando les digo que la riqueza, ¿verdad?, insultante de lo que era el clero, las prácticas abusivas, las indulgencias y las simonías. Entonces, estas fueron las causas. Ellos, los antecedentes, pues, buscaban una religión más personal. Los protagonistas de esto, pues para empezar, fue Martín Lutero, fue Calvino, fue Enrique VIII de Inglaterra. Entonces, estos fueron los rebeldes que quisieron que quisieron reformar nuestra iglesia, pero pues al final se quedaron ellos solos, ¿verdad? Porque hubo una ruptura, hubo una separación. Algunos de los que estaban rebeldes, pues ya lo tenemos, ¿no? Era Martín Lutero, fue Zwinglio, Calvino, Enrique VIII, todos ellos, a los cuales dice, además de otros, dieron orígenes a otras sectas. Al final, hermanos, no se quedó nada más la doctrina de Martín Lutero, sino que el Calvino sacó su propia doctrina, el Enrique VIII también, y así, ¿no? Estos fueron los que dieron origen, los que a otras sectas que no eran separadas ya del catolicismo. Y nos da aquí, este dato nos dice que nada más en los Estados Unidos actualmente hay 343 sectas declaradas, o sea, seguras, ¿verdad? Confirmadas. En Francia deberían de tener 40 y así sucesivamente en todos los países del mundo, ¿verdad? Porque estas sectas todavía se han ido desparramando. Y este dato, esta nota que tenemos aquí, está pues en el libro que llevamos nosotros y este libro se escribió como en el 1980 y algo, ¿no? Entonces hay un montón de años de diferencias, entonces ahorita debería de haber, no sé, el triple de sectas aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces viene la contrarreforma católica, ¿verdad? Entre estos reformadores de la contrarreforma, a los más notables que tuvo la Iglesia Católica fueron San Ignacio de Loyola, Carlos Borromeo, Pedro Canicio y otros más, ¿verdad? Que no los menciono aquí. Ellos fueron los principales promotores de la contrarreforma y también fueron españoles. Y pues aquí tenemos una imagen, ¿verdad?
de San Ignacio de Loyola, fundador, que nos dice que fue el fundador de la Compañía de Jesús. Bueno, entonces aquí tenemos otro esquema, más o menos igual, las causas, indulgencias, bulas, papales, lujo exagerado del credo. Esta reforma se dio en el siglo XVI. La reforma protestante, pues ya sabemos, la llevó Lutero, Calvino, Enrique VIII, y ellos afirmaban que solamente nos salvábamos por la fe, creían en un sacerdocio universal, predicaban la libre interpretación de la Biblia, nomás aceptaban el bautismo y comunión, y sobre todo no obediencia al Papa, ¿verdad? Pero para esto, pues aquí se dio la contrarreforma católica, que fue la lucha contra ellos, ¿verdad? Ellos defendieron defensa de creencias católicas, dice salvación por la fe y buenas acciones, buenas obras. La misa como ceremonia principal, solo es válida la Biblia de San Jerónimo. Acuérdense que en la en la clase anterior les dije que San Jerónimo fue el traductor de la Biblia del idioma hebreo al latino. Entonces, esta es la tradición que la Iglesia Católica reconoció, ¿verdad? Entonces, en el siglo XVI la Iglesia Católica dijo, no más es válida la Biblia de San Jerónimo. También los 7 sacramentos, no nomás 2 como tenemos acá, bautismo y comunión, y sobre todo la obediencia al Papa, ¿verdad? Que hay un Papa que es la cabeza visible de nuestra Iglesia. Entonces, pues así es como se dio, ¿verdad? Luego, para todo esto, pues tenemos el Concilio de Trento. Viene el concilio, esta reunión donde todos estos errores se estudiaron, ¿verdad? Y los fueron componiendo, los fueron suprimiendo algunos de ellos. Con este concilio, nuestra iglesia expuso la doctrina católica, especialmente en las cuestiones que promovieron los reformadores, suprimiendo a la vez varios abusos de la iglesia. O sea que con este concilio pues, se quitó muchos de esos errores, de esos abusos, y pusieron en claro ya. Así es como vamos a llevar nuestra doctrina de aquí para adelante, ¿verdad? Con este concilio dice que se corrigieron muchos errores y de esta reforma, perdón, con esta reforma, pues nos dice aquí, brotaron frutos de santidad, ¿no? Pero salieron, se formaron estos frutos santos, ¿verdad? Entre ellos tenemos a Francisco de Sales, tenemos Santa Teresa, Santa Juana, Francisca F. de Chantal, San Vicente de Paúl, Alfonso María de Ligorio, San Juan de la Cruz. Estos son los frutos que dio lugar esta reforma, ¿verdad? Una vez que ya suprimieron todos esos abusos y esos errores por los cuales se llevó esta reforma de la iglesia. Otros errores contra la doctrina de Cristo y su iglesia fueron el jansenismo. Ellos afirmaban o era un movimiento que afirmaba que muy puritano, muy de sin pecado, ¿verdad? Ellos enfatizaban mucho en el pecado original, la depravación humana, la necesidad de la gracia divina. Ese era el pensamiento que ellos proclamaban, ¿no? Dejaban conocer a la gente. También en ese tiempo tuvimos el quietismo. Esta doctrina afirmaba que
que la más alta perfección del hombre consiste en una especie de autoaniquilación psíquica y la absorción del alma en la divina esencia, ¿no? Esto quiere decir que ellos se ponían en su oración hasta llegar a cero, hasta poner su mente en blanco, ¿verdad? Entonces, ellos compartían mucho esta doctrina, que por supuesto pues era un error para nuestra iglesia. También tenemos el deísmo, postura filosófica que tiene la creencia de la existencia y la naturaleza de deidades o deidad suprema, o sea que puede haber muchos dioses o puede haber uno solo, pero todo eso es supremo, es muy grande, y todo esto se da a través de la razón y la experiencia personal. Ellos no practican ninguna religión y niegan la intervención divina en el mundo. Luego tenemos la masonería. Ellos, su creencia es la de, creen en que existe un gran arquitecto universal, un Dios con mayor poder y alcance que aquel que expresa la Iglesia Católica. En otras palabras, no reconocen a nuestro Dios, no reconocen a Jesús. ¿Sí? Todo esto, otra vez, ahí vamos abajo otra vez en el siglo XVI, todo esto dio que los papas perdieran su poder, que toda la influencia que los papas tenían en los cristianos, pues se fuera perdiendo poco a poco. Y también dio lugar a que empezaran a expulsar a los jesuitas de varios lugares, como Portugal y de Francia. O sea que ya vamos ahí en una decadencia de nuestra iglesia. Luego aquí, para que respiren un poquito, pues tenemos la Niña, la Santa María y tenemos la Pinta, que estos eran las tres carabelas ¿de quién? De Colón, ¿verdad? A ver, vamos a ver por qué las tenemos aquí. Nos dice la enseñanza que en 1492 se descubrió América. Eso pues, eso lo aprendimos nosotros en la escuela. Pero ¿qué pasó con este descubrimiento de América en 1492? Pues básicamente marcaron la ruta, ¿verdad? Una ruta que en 1523 usaron los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los agustinos para llegar a México en 1523. La meta de estas órdenes religiosas era la propagación de la fe católica entre los indígenas, ¿verdad? Entre los pueblos indígenas de nuestro México. Pero además de aquí de América, también ellos se extendieron por las Indias orientales, por Japón, China y África. Entonces, esto es lo que, por eso menciona la descubrimiento de América, ¿no? Que puede marcar la ruta para que por allí llegaran estas órdenes religiosas a, a América Latina. Entonces, cuando estas órdenes religiosas empezaron a llegar a todos estos pueblos, ellos empezaron a convertir a la fe a la fe de Cristo a innumerables legiones de idólatras, nos dice aquí. En ocasiones, sanguinarios y antropófagos. Entonces, aquí, pues, acuérdense que cuando Cristóbal Colón llegó aquí a América, pues, en ese tiempo pues, era otra doctrina la que practicaban nuestros pueblos indígenas, y esa era la meta de ellos, de evangelizarlos. Es algo, pues, no sé, como a mí como que no sé, me duele un poquito todo esto, pero pues así nos dice la historia, ¿verdad? Con todo esto,
es como a muchos misioneros en toda esta, en todo este caminar, en toda esta evangelización en los pueblos indígenas, ellos derramaron su sangre en todas estas tierras. Fueron mártires, a muchos los mataron también, pero nos dice la enseñanza que esta sangre que derramaron estos mártires evangelizadores, pues hizo fecundas las tierras de América Latina para el cristianismo, porque entre más mártires morían, pues más cristianos se convertían. Esa es la única manera como puedo creer, ¿verdad? Del poder. No la única manera, es como la manera que puedo comprender la razón, el porqué, la llegada de estas órdenes religiosas. Si no, pues sabrá Dios qué seríamos ahorita, ¿verdad? Nos dice ya en 1789 tenemos ya la Revolución Francesa, que con terribles consecuencias, ¿verdad? Devastadoras, que estas las podemos resumir en 4 puntos. Cuando pasó esto, cuando pasó la revolución, se abolieron, o sea, se terminaron todas las órdenes religiosas, se confiscaron todos los bienes de la iglesia e hicieron que el clero, o sea, que la iglesia, la jerarquía, se volviese civil. El segundo punto es que se decretaron penas severas contra todos los obispos y los sacerdotes. También se abolió o se quitó el culto católico, poniéndose en su lugar a la diosa razón, ¿verdad? Al razonamiento del ser humano. Y también en el punto 4 dice que el Papa Pío VI, una vez que le quitaron todos sus dominios, todo su poder, toda su influencia, todo lo que él tenía, fue llevado a Francia, donde estuvo preso, muriendo en 1799. La Revolución Francesa pues duró de 1789 a 1799. Los motivos de esta revolución, también pues aquí los tenemos, fue la propagación del filosofismo, de la masonería, la corrupción de las costumbres de la sociedad, ¿verdad? Que en ese tiempo que existían en Francia y en todas las clases sociales. El lujo insultante de la nobleza francesa, la exhibición de vicios. Esto me dice a mí que pues que no les importaba el adulterio, el alcohol, todo era, no les importaba exhibirlos, darse a conocer. Y también la incredulidad de gran parte del pueblo, o sea que ya el pueblo ya no tenía fe. Ah, y que era lo que hacían, pues seguían a este líder que dice que seguía a Voltaire y a Rousseau. Entonces, todo esto pues, los llevó a eso, ¿verdad? Al descontento y el malestar que había, a la miseria del pueblo, o sea, pues no había tanto, pues la nobleza francesa tenía todo el lujo, tenía todas las riquezas, ¿verdad? Y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces, todo esto hizo que se desencadenara la tormenta de la revolución con las consecuencias, pues, que ya vemos aquí arriba, ¿no? Todo lo que pasó. Entonces viene el partido, nos dice aquí el partido de los jacobinos, con sus jefes, están hablando de Robespierre, de Danton y Marat, y ellos fueron líderes sangrientos, ellos implantaron su reino, ¿verdad? El reinado del terror en medio de ríos de sangre. Ellos también sustituyeron el calendario cristiano por el republicano, condenaron y decapitaron al rey,
a las reinas, sacerdotes, a nobles y mujeres y niños. Pero también llegaron el ejército de la revolución a apoderarse de Roma, se apoderó de Roma y de todos los estados pontificios, haciendo prisionero al Papa, que tenía 82 años, que después de que lo hicieron prisionero fue llevado a Siena y luego a Valencia, en Francia, donde este Papa murió. Y creyendo con esto, con la muerte también de este Papa y con todo lo que había pasado, de que le quitaron todo a su iglesia, que implantaron el reinado del terror, todo eso, ellos creyeron que, pues que ya, que nuestra iglesia católica ya había terminado, que ya se habían quitado a todo eso de encima. Sin embargo, a los cardenales o sacerdotes que fueron desterrados, que lograron huir, se reunieron en Venecia y ahí ellos eligieron a un nuevo papa. Mientras tanto, llega Napoleón Bonaparte, llega al gobierno, llega y este se hizo cargo pues del gobierno y empezó a introducir reformas en la liturgia. O sea, fue como, empezó a levantar a nuestra iglesia, ¿verdad? Dice que facilitó la participación del pueblo en la celebración eucarística, permitió la práctica de la comunión frecuente, fomentó el acceso de los niños a la Eucaristía y promovió también el estudio al catecismo. Entonces, también reorganizó la paz y estableció el catolicismo, devolviendo a los obispos las iglesias que aún existían. O sea, empezó como el restablecer a nuestra iglesia, devolviéndole todos sus bienes, dándole libertad en el culto y todo eso, ¿verdad? Y así pasó un tiempo, quizás años, exactamente no lo sé, pero ¿qué pasó cuando Napoleón miró a la iglesia floreciente, con poder, con influencia, con más cristianos, trabajando, como les dije anteriormente, como hormiguitas? ¿Qué pasó con Napoleón? Nos dice que llevado por su ambición, le quiso exigir al Papa cosas que el Papa no podía darle, que no podía concederle. Y pues esta acción del Papa pues no le gustó a Napoleón, ya lleno de ambición, ¿verdad? Lleno de codicia, entonces lo hizo prisionero. Pero pues no le duró mucho porque nos dice aquí que cuando hubo alguien que vino y peleó con Napoleón, lo venció, porque nos dice, al caer Napoleón como emperador, Pío VII pudo regresar a Roma y le fueron devueltos sus estados. O sea que, pues que nada, no le duró esa ambición, pues lo perdió después de haber hecho tantas cosas buenas, ¿verdad? Entonces, al volver a Roma, este papa restauró, empezó otra vez a trabajar y a levantar la iglesia, porque nos dice que restauró la Compañía de Jesús, condenó varias sociedades secretas, comenzó la obra de la propagación de la fe, celebró acuerdos, concordatos, nos dice aquí, y convenios especiales con príncipes en los países donde la religión pues era problema, ¿verdad? Entonces empezaron ellos a llegar a esos acuerdos, a negociar, ¿verdad? Para estar bien. Entonces, mis hermanos, pues esto nos debe de llevar a nosotros
a pensar que aunque haya tiempos, aunque haya tiempos en que la iglesia aparentemente está desamparada, pues siempre Dios está con ella. Y la enseñanza nos cita aquí una frase de Napoleón. Nos dice, los pueblos pasan, los tronos se derriban, solo la iglesia permanece. Esta es una frase de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que nos viene aquí en el libro que llevamos, pero yo quise rescatar todo lo que él dijo. Eh, lo busqué y pues aquí se los quise compartir. Resulta que Napoleón estaba reunido con otros políticos, ¿no? Y todos estaban diciendo que no creían en Dios, que no les importaba, que la fuerza era del hombre, que ellos podían conquistar más pueblos y estaban hablando ellos de eso. Entonces Napoleón Bonaparte les contesta y les voy a leer textualmente, dice, me habláis de las conquistas de Alejandro y de Julio César, quienes supieron encender en el corazón de los soldados el entusiasmo para arrastrarles consigo a grandes y aventuradas expediciones. Pero, ¿cuánto duró el imperio de Alejandro y de Julio César? Los pueblos pasan, los imperios y tronos se derrumban, pero el cristianismo permanece. Después de 19 siglos de historia, a pesar de las grandes persecuciones y desprecios humanos, y Jesús de Nazaret sigue contando con miles de millones de fieles seguidores que le adoran y le admiran. Esto no es doctrina ni obra humana, es doctrina y obra de un ser divino. Este es lo completo que les contestó Napoleón. Y voy a terminar, hermanos, con esta oración. La siguiente semana, pues ya damos la última clase de lo que es la historia de nuestra iglesia. Oración por mi iglesia. Señor, que no olvide yo ni un instante que tú has establecido en la tierra un reino que te pertenece. Que no olvide yo que la iglesia es tu obra, tu institución, tu instrumento, que nosotros estamos bajo tu dirección, tus leyes y tu mirada. Que no olvide yo que cuando la iglesia habla, tú eres el que habla. Que no olvide yo que la familiaridad que tengo con esta verdad maravillosa no me haga insensible a esto. Que la debilidad de tus representantes humanos no me lleve a olvidar que eres tú quien hablas y obras por medio de ellos. Amén. Con esto terminamos.